no se hace. Yo no entiendo por qué el Estado está como en la época del terrorismo en salud. El terrorismo actuaba y la policía y los militares retrocedían a sus cuarteles y la población quedaba a merced de estos sinvergüenzas. Igualito estamos en esta pandemia con todas las enfermedades, ¿ah? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elecciones 2021. ¿Por quién vas a votar? El día de hoy tenemos un representante del partido Podemos Perú, pero no quiero ahondar más a detalle. Vamos a poder conocerlo con las siguientes preguntas. Le damos la bienvenida y quiero comenzar preguntándole cuál es su nombre. Me llamo Marcos Ibaceta Marino, yo soy natural de la selva de Ucayali cuando pertenecía a Loreto, un solo departamento. Entonces es una experiencia diferente a la de acá, nuestra vida. ¿Cuál es su número, el partido político y a la región que usted va en este proceso de elecciones? Bueno, yo voy por el partido Podemos Perú para Lima, candidato al Congreso con el número 17. Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su edad? Yo estoy cumpliendo 70 años. ¿Y cuál es su formación académica? Estudié Derecho, quería estudiar Medicina, había estudiado Ciencias en el colegio. Me decepcioné un poco del Perú cuando vine a dar examen la primera vez porque encontré incoherencias y me fui a trabajar de maestro de escuela en zona de frontera a mis 17 años, cuando la mayoría de edad era 21 años. Entonces estuve un año allí en la selva, en un pueblo abandonado, y descubrí cuál era la relación entre pueblo y Estado, ¿no? Entonces eso me hizo decidir estudiar Derecho para poder organizar a las poblaciones y ver si podemos tener un verdadero país. ¿Cómo definiría usted su tendencia política? Mire, yo me pongo un poco al centro porque ir a la derecha o a la izquierda es ir a los extremos y hacer que los dos sectores se autoeliminen o se destruyan mutuamente. Cuando la idea es que en la dialéctica universal no hay rico sin pobre, así como no hay tristeza sin llanto. Lo que uno debe tratar es de reducir la pobreza, y se reduce la pobreza mejorando el centro, que es el lugar de tránsito de los que menos tienen, para fortalecerlos como emergentes e irlos pasando al lado de los que más tienen. Y cuanto más pasen, enseñarles a que tienen que traer a más gente de los que menos tienen. Ahí el Estado tiene que trabajar también dando las facilidades, pero dando una buena educación para que nuestra gente sea muy competitiva y pueda... Sí. Sí. Lo de la educación es muy cierto y lo vamos a poder ahondar más adelante. Quería preguntarle también si es que usted ha tenido previamente algún cargo público. Sí, yo me recibí de abogado, pero siempre habría practicado en el Poder Judicial. Y descubrí un mundo de cosas, ¿no? Especialmente cuando comencé en el área laboral, vi el trato a los trabajadores mineros, que venían por sus pensiones vitalicias, con los pulmones destrozados por la silicosis, la neumoconiosis, y a los 35 o 40 años, en 6 meses se morían, y veía a las viudas, pero también la gran corrupción existente, ¿eh? Porque por esas pensiones, para dárselas más rápido, le proponían entregarle un solo monto, pero de ese monto las ISAs eran un tanto por ciento para el funcionario de acá, tanto por ciento para el funcionario, y yo tenía 18 años, cumpliendo ya 19, y decía, pero esto es terrible. Y hay una situación más, que los grandes líderes comunistas, por eso es que no me ubico a ese lado, ni al otro lado también, porque eran los abogados de toda esta gente de las minas. Pero cuando venían a Lima, los trataban como animales, los metían en cuartos sin camas y tirados en cualquier cosa. Cuando yo preguntaba, ¿por qué? No me dice, porque esa es su costumbre. Ellos duermen sobre pellejos de cabras. Así que como vienen acá, no extrañan su molle, pues les decía, pero
pero no, pues eso no es así. Además, a ustedes les pagan 10 soles por cada uno de ellos, ganan mucho dinero y ustedes predican la igualdad, no la justicia social, y sin embargo viven de ellos, viven en zonas residenciales, se declaran comunistas, pero a esta gente la tratan como siervos. Ahí es la primera contradicción que encuentro, ¿verdad? ¿En qué momento usted se dio cuenta que quería incursionar en la política? Bueno, cuando estuve en el Poder Judicial, desde que ingresé a juez civil, decía, ¿cuál es la causa de que este sistema no funciona? Porque todos decían, los jueces son corruptos, se demoran los procesos, las investigaciones no caminan. Es verdad que hay mucha corrupción. Pero cuando hice un curso en ESAN, en esa época, descubrí que todo el problema estaba en el área de gobierno del Poder Judicial. Porque no había gestión, no había objetivos, no había planificación y convertían a sus jueces en burócratas. Y con una escasez de bienes y servicios y de personal, que así no se solucionaba nada. Entonces comencé a analizar bien la causa-efecto, ¿no? Y me metí en administración. Entonces seguí una maestría laboral para fortalecer la visión administrativa, porque si usted quiere producir un bien o prestar un servicio, tiene que aplicar insumos y presupuesto con esos insumos a una estructura donde hay una planta con tecnología y bienes y servicios y trabajo, que es decir, los trabajadores que tienen que producir el bien o prestar el servicio. Si usted no tiene una curva que armonice las dos áreas, el producto final que sale para el cliente final, en este caso, el ciudadano que espera una solución a sus conflictos, va a ser pésimo. Porque uno cuando coloca un producto en el mercado, este debe tener un costo mínimo y un alto beneficio. Y descubrí lo siguiente, que no solamente era el Poder Judicial, sino que todo el Estado nos daba servicios de altísimos costos y de bajísimos beneficios. Y entonces, ¿qué mercado vamos a ganar así? Cuando no se dan beneficios y no solamente se imponen costos. Y la corrupción y la burocracia. Entonces comencé a hacer ensayos de reforma. Preparé un plan de gobierno en los 80, que después de pasar 5 años de juez contralor, ascendí a vocal superior y mis colegas me eligieron presidente de la Corte Superior de Lima. Ahí tuve la oportunidad de aplicar todo el plan que yo había elaborado, pero ya había estado haciendo cosas porque me encargaron informatizar control. Nadie sabía computación, yo tampoco, pero aprendí. Entonces, todo lo que tiene control en informatización lo hice. Y cuando pasé a ser presidente de la Corte de Lima, con esa experiencia, informaticé todo Lima. Por lo tanto, cuando la Corte Suprema ve que se informatiza Lima, bajamos la carga procesal, modernizamos el sistema, juzgamos en cárceles, hacemos la descentralización, la desconcentración, los módulos básicos de justicia, me dicen, bueno, tienes que llevar esto a todo el Perú. Y me nombran presidente de una comisión de alto nivel que le llaman, pero éramos 5 cortes superiores, las más grandes del país, con los presidentes, y nos movimos por todo el país. Y entonces, toda la modernidad que habíamos logrado en Lima, toda la metodología, las especialidades, eso de reos en cárcel, reo libre, la especialidad comercial, todo eso ya existía. Me dicen, hazlo en todo el país. Y lo hicimos. Entonces, todo lo que tiene el Poder Judicial de modernidad, lo trabajamos nosotros y después me encargaron darle potencia a la sala de banda, a la sala de terrorismo, y luego la juntaron con la sala de bandas. Y de ahí se creó la Super Sala Nacional como primer experimento de lo que hay ahora en especialidades en el Ministerio Público y Poder Judicial. Y descubrí una cosa, que no se necesita tener una gran cantidad de dinero. Se necesita ser creativos para que aplicando menos recursos se tenga mayor productividad. Y en eso se basó, por ejemplo, mi administración en la Corte de Lima.
para tener un control y poder planificar, yo tenía que manejar estadística confiable y establecer una media de productividad por persona, por servidor. Y lo hice. Dejé un gabinete de computadoras en donde la información que recibimos era confiable. Entonces sabíamos cuánto producía cada individuo que trabajaba en la Corte Superior de Lima, magistrado o no magistrado. Y establecimos una media de productividad para poder planificar y medir la carga procesal, porque todo el mundo se queja de la carga procesal, la gran carga procesal, y nosotros la habíamos reducido, sino que hay muchos ociosos. Y hay otros que sí se rompen el lomo, pero ¿a quién le premian? Al ocioso y no al que se rompe el lomo, y la meritocracia no funciona sin eso. Bueno, pero la anécdota es que cuando yo dejé la Corte de Lima, me cuentan que vinieron los de la gerencia y dijeron, nosotros, esta es nuestra tarea, y se llevaron todo lo que yo había construido. Mire, yo había ingresado en un sistema informático todos los archivos tirados por todo Lima, casi 3 millones de expedientes en un sistema. Y la gente, con solo pagar 10 soles y tener la respuesta en 10 segundos y ubicar su expediente, nos permitía mantener la Corte de Lima y los gastos ordinarios de la Corte de Lima en un mes. Entonces, no se puede estar pidiendo dinero al Estado sino siendo creativos en la administración. Eso es lo que no existe. Estamos acostumbrados a administraciones burocráticas, rígidas, no flexibles, estáticas. Entonces, con esa mentalidad no es competitivo ni adentro del país ni fuera del país. Entonces, nuestro liderazgo está fallando. Y es muy interesante lo que usted nos comenta. Hemos tenido a lo largo de este programa muchos representantes, invitados que han hablado sobre la burocracia existente en nuestro sistema estatal, y ciertamente ayudaría, y también hemos hablado sobre los beneficios de cómo poder aplicar la tecnología, sistematizar, que es algo tan importante que usted menciona y que se puede hacer, que ya se ha hecho, pero las personas no deciden continuar con esos modelos que existen, ¿no? Recuerdo haber participado precisamente del CAT de ejecutivos de este año, y uno de los temas de los cuales se puso mucho énfasis específicamente para el nuevo gobierno que va a ser electo este año, es precisamente trabajar en la sistematización de la información que existe en el Estado. Porque como usted lo menciona, creo yo también que es una forma ideal para que las personas sepan también qué información es la que se tiene, qué información es a la que ellos pueden acceder, y precisamente como esa información pública es de nuestro derecho poder revisar precisamente. Pero no es fácil, ¿ah? Porque no digo que no sea fácil técnicamente es lo más fácil del mundo. Yo me convertí en analista, en diagramador, y los que hacían software seguían mi línea, porque yo les decía, yo soy el usuario, yo conozco el proceso. Por lo tanto, ustedes como técnicos me tienen que dar esta información. ¿Cómo lo hacen? Eso es una cuestión de software. Entonces, no se necesita inventar nada, pero ¿dónde está la dificultad? En que le declaran una guerra desde adentro. O sea, el que quiere informatizar en serio va a tener que enfrentarse a todo el sistema. No ve que la informatización vuelve transparente a toda la estructura, y la transparencia no le gusta al burócrata, al negociante, al coimero y al corrupto. Tenemos una ley de transparencia de ¿cuántos años? Ya décadas, ¿verdad? Y no funciona. Porque en el Poder Judicial me costó el puesto, me frustraron la carrera por estar metido en esto, pero estoy orgulloso. Pero tampoco se ha avanzado mucho. Yo ahora digo, si no me hubiera jugado el pellejo y dejado mi carrera por construir el sistema informático en el Poder Judicial, ¿podrían hacer esas audiencias virtuales? No podrían. No podrían. Sin embargo, cuando yo trabajaba en eso, todos los que ahora pontifican ese sistema se opusieron y declararon la guerra a este sistema. Es que no hay visión de futuro, pero para transformar el Estado necesitamos informatizarlo, hacer transparentes los procesos
y los ladrones van a aparecer muy fácilmente. Y los ociosos también, ¿no? Se van a poder encontrar, eso es cierto. Y ahora que usted se está postulando al Congreso, ¿cuáles son esas propuestas que usted va a traer precisamente, digamos, regresando, pudiendo hacerlo desde el Poder Legislativo? ¿Qué propuestas trae para mejorar estos sistemas? O tal vez piensa retomar este objetivo que se trazó cuando estuvo en el Poder Judicial. Mire, un congresista por sí solo no puede hacer nada. O sea, lo que puede hacer es propuestas, pero lo primero que hay que ir es preparado para negociar por principio, ¿no? Con los demás representantes de los peruanos que han elegido a los que piensan como ellos. Entonces, allí, si uno negocia bien, establece ya no, y ese es el primer ofrecimiento, ¿no? No negociar intereses particulares o de grupo, ni en favor de ideologías, sino negociar lo que la población está esperando como algo concreto, que le beneficie con ese bajo costo y ese alto beneficio que estoy hablando. Ahora, ¿cuáles serían las áreas? Allí sí, seguridad. En seguridad hay que trabajar reformas policiales, potenciamientos y modernización de policía, pero no solos, sino vinculados a los municipios y a las regiones, y a los municipios con el serenazgo. El serenazgo tiene que ser brazo operativo, pero ambos tienen que actuar en función del sistema de inteligencia que tiene su fuente en las organizaciones vecinales. Por lo tanto, las llamadas de la población tienen que ser atendidas con prontitud, movilizando armónicamente la policía, el serenazgo y capacitando mejor a nuestros policías, ¿no? Porque les están dando una formación pésima. A sus escuelas los están sacando en 6 meses, sin cultura general, sin buen trato y sin ética, porque estamos descubriendo que hay muchas bandas policiales. Pero no es nuevo, ¿eh? Porque en los 80, 90, las grandes bandas delincuenciales, las más peligrosas y las más feroces, estaban conformadas por policías, en actividad y en retiro. Recuerde simplemente a Pampañau. Entonces solamente le digo a él, pero los destructores injertos en esa época llegaron a ser como 200, 300 que asolaban el país, pero se logró combatir contra ellos y desde el Poder Judicial nosotros hemos apoyado con el establecimiento de juzgamiento en cárceles para infiltrando inteligencia para trasladar a todos los peligrosos a los penales de Chayapalca, de Puno, y crear la sala de bandas para que no traer a esos delincuentes al Lima, sino ir a juzgarlos allá. Y ahora sería mucho más fácil con la tecnología. Mire, en mi tiempo, en el 96, hubo un festival en Lurigancho, cuando se estaba construyendo la sala de juzgamiento, que le llamaron Olimpiadas Justicia 96. Me invitaron como padrino y la señora Gisela Valcárcel fue la que dirigió el programa. Y me entregaron su antorcha y fue la primera vez que yo les dije a los vocales superiores, póngase su cinta, vamos a entrar al penal de Lurigancho y vamos a visitar cada pabellón, porque están haciendo una competencia quién tiene el pabellón más limpio, y también porque empezamos en coordinación con el INPE a activar la venta de sus artesanías, que hasta ahora sigue, pero no se ha mejorado, porque al no hacer el traslado de los mafiosos y que construir cárceles en la costa, en realidad los taitas se han empoderado cada vez más y las cárceles sirven de refugio o de bases operativas para los delincuentes. Y bueno, ahora es que estamos entrando a este proceso de elecciones en medio de una pandemia todavía existente. ¿Cuál es, digamos, su evaluación del sistema, digamos, de salud del país, la situación de salud en el país, y qué cree usted que se puede hacer
Ahora, sobre todo hablando de que debe llegarse a un consenso, ¿no? En el momento de que ya tengamos el Congreso elegido, ¿cuáles son las propuestas en salud que usted trae? Así es, mire, yo hablé primero de seguridad, pero son tres plataformas, ¿no? Seguridad, salud y trabajo, que tiene que ver con economía. Vamos a hablar de salud. En salud no hay mucho que inventar. Simplemente hay que fortalecer el sistema. Necesitamos más médicos, necesitamos más especialistas, necesitamos más enfermeras, más técnicos, pero que no se concentren en sus grandes hospitales. Los grandes hospitales deben ser la última línea, el último recurso, porque así como en control, hay que prevenir para que no se produzca el hecho que nos sature los hospitales. Esto no es nuevo, yo soy de la selva, le digo, ¿no? Entonces, ahora estoy viendo que la gente se muere de dengue, o de paludismo, o de chikungunya, y el Estado no tiene ni vacunas, no tiene tratamiento, no tiene nada. ¿Sabe qué hacía el área de salud en mi época? Porque yo viajaba mucho con mi padre por todas las riberas de los ríos. Periódicamente salían en sus deslizadores a tomar muestras de sangre en todas las poblaciones. En todas las poblaciones. Y cuando se acercaban los vientos de San Andrés, de octubre, noviembre, diciembre, que viene con la época de las lluvias, se activaban más la toma de muestras de sangre. Yo me preguntaba qué hacen con esas tablillas de vidrio que llevaban y nos pinchaban el dedo y a toda la gente. Y lo llevaban. Después me enteré que iban directamente al laboratorio para ir detectando qué enfermedad se estaba viniendo y en qué magnitud. Por lo tanto, ellos ya tenían un programa anual de vacunaciones y con las vacunas evitaban la saturación y las muertes. Entonces, lo que hemos perdido es eso, las avanzadas. No se previene, no hay postas médicas, pero no postas médicas para tener un médico, enfermeras y personal sin recursos. Por eso le decía planta y trabajo, ¿verdad? Sino tener bolsas económicas de medicamentos en función de los males más comunes que hay en cada localidad. Eso se puede prevenir. No se hace. Yo no entiendo por qué el Estado está como en la época del terrorismo en salud. El terrorismo actuaba y la policía y los militares retrocedían a sus cuarteles y la población quedaba a merced de estos sinvergüenzas. Igualito estamos en esta pandemia con todas las enfermedades, ¿ah? Retroceden a los hospitales y no tenemos oxígeno, no tenemos médicos, no tenemos técnicos, no tenemos camas, estamos saturados y la gente se está muriendo en su casa y el sistema de salud no se mueve hacia ellos. Le pone un teléfono que no contesta a nadie. Entonces, hay que generar el marco normativo para volver a lo de antes. Hay que prevenir en primera línea, disminuir. Hay médicos que, yo no sé, hasta se inventan cosas para curar en la selva. Lo he visto porque no había medicinas, pero se previene. Entonces, si se necesitan vacunas, ya debemos tener la cantidad de vacunas suficientes para proceder a la inoculación. Y vacunas que puedan ser comprobadas de tener una efectividad correcta, ¿no? Yo creo, también como usted menciona, que a veces esperan, ¿no? Uno nunca hubiera esperado una pandemia como la que ha ocurrido, de que es el COVID-19, ¿no? Pero a veces uno, cuando recibe ese tipo de, digamos, eventos, ¿no? Recién te hace ver
a la magnitud de cuánto falta por trabajar o cuánto se ha retrocedido tal vez en el sistema de salud. Y como usted menciona, el COVID-19 no es el único virus que ataca a nuestro país. De hecho, nosotros conocemos de muchos otros que también, enfermedades que también actualmente están matando a personas, ¿no? Como usted menciona, en la región de la selva, es un ejemplo. Y ciertamente se necesita tener ahora una visión de largo plazo, ¿no? Una visión a futuro, como mencionaba en un inicio, para saber qué acciones se deben tomar para prevenir, ¿no? Ahorita tal vez con el COVID-19 estábamos viendo medidas de cómo controlarlo, pero también se tiene que comenzar a evaluar qué es lo que se tiene que hacer para prevenir, y cosa que en un futuro uno pueda ir mejorando poco a poco el sistema de salud y que podamos precisamente evitar que suceda una situación similar, ¿no? En un futuro. Quisiera yo poder también preguntarle un poco fuera del tema de salud, pero mencionaba que, bueno, en su experiencia ha tenido momentos en los que ha tratado de traer un cambio, ha tratado de traer una modernización en el sistema, ha propuesto soluciones creativas, ¿no? En lo que estaba en sus manos, pero que también ha encontrado algunas trabas en el camino, y usted ha tenido mucha experiencia a lo largo de los años. Quisiera de pronto saber su opinión sobre los jóvenes que ahora se están animando a entrar a la política, que van a comenzar a ellos encontrarse también con estas trabas en el camino, con personas que le van a decir, hiciste ese trabajo, pero yo lo voy a cambiar por completo, o en fin, que van a entrar a este mundo en el cual uno tal vez, porque pasa, ¿no? Entra con todas las ganas del mundo de querer cambiar muchas cosas, proponer muchas cosas, pero en el camino se traban, ¿no? O la gente te pincha el globo, por decirlo coloquialmente hablando. Entonces quisiera saber un poco su opinión. ¿Cuál cree usted que es el rol de los jóvenes hoy en la política? No solamente en la política, sino en la realidad nacional. Un joven debe estudiar historia. Si no conoce de historia, va a creer que tiene que descubrirlo todo. No, la historia nos demuestra que todo lo que vivimos es como la moda. Todo va y viene, todo se repite. Y lamentablemente nuestros chicos no están estudiando historia. El otro tema que tiene que poner énfasis en la historia es el análisis de la sociología y antropología, porque nos va o les va a permitir descubrir la interculturalidad del Perú, en qué consistió. El Perú no ha sido inca, no ha sido quechua solamente. El Perú es un mundo de culturas intermedias, las que fueron conquistadas en diferentes momentos por aquellos que se convirtieron en imperios como Caral, Chavín, Huari y los incas. Y como cada quien tenía sus propios intereses, siempre había conflictos. De ahí viene tal vez el que, como no hemos sabido construir una nación, manejando adecuadamente la interculturalidad para formar una idea común de país, entonces estas culturas intermedias han desarrollado a través de su descendencia los mismos traumas y las mismas desconfianzas entre ellos. Y tal vez de ahí surja aquella frase que no me gusta, de que un peruano es el peor enemigo de otro peruano, ¿no? Y que hasta ahora, por esos intereses encontrados, tengamos, o nos hayan enseñado en el colegio, una barbaridad, para que no nos debería sentir orgullosos, sino darnos vergüenza. Que nos digan que somos mendigos sentados en un banco de oro. Ese es un insulto, porque nos están diciendo tienes de todo y eres un inútil. ¿Por qué te mueres de hambre si tienes de todo? Capacítate. Entonces, los jóvenes de ahora tienen que entender esto y a través de la sociología y antropología ir uniendo a los peruanos. Lo que ocurre es que los dirigentes políticos, como solo buscan poder, y esa es nuestra tragedia, todos han buscado poder, y desde el poder someter y convertir clase en siervos a los demás y no educarlos, tenerlos confrontados. Entonces,
con el poder en sus manos, manipulan. Y siempre somos víctimas los peruanos de manipulación, y los que acceden al poder creen que el poder es suyo, hacen lo que quieren, y tenemos la eterna historia de los ladrones de siempre, de los abusivos de siempre, y del pueblo pobre de siempre, ¿no? Verlos, tenerlos confrontados, entonces, con el poder en sus manos, manipulan. Y siempre somos víctimas los peruanos de manipulación, y los que acceden al poder creen que el poder es suyo, hacen lo que quieren, y tenemos la eterna historia de los ladrones de siempre, de los abusivos de siempre, y del pueblo pobre de siempre, ¿no? Sí, y yo creo que este es un mensaje muy importante, el cual también yo recibo como joven, que de alguna u otra forma, tal vez no incursionando en política partidaria, pero sí en política, es decir, involucrándome en el desarrollo de mi país, también lo recibo como una responsabilidad. Creo que como nos hemos llamado, o a veces nos dejamos embelesar por el hecho de que nos dicen generación del bicentenario, pero muy pocos de nosotros sabemos qué es lo que traemos con todos estos años, y precisamente cómo podemos usar esto como ejemplo para los siguientes años que también se vienen, ¿no? Creo que como jóvenes tenemos que tener una visión a largo plazo, basándonos también en, como usted menciona, lo que la historia del Perú ya nos ha mostrado, y lo que nos muestra la historia del país, específicamente en el ámbito político, es un ciclo. Tal vez la clave está en ver qué es lo que ya sucedió, porque no hay mucha ciencia más, ¿no? En nuestro país se repiten muchas las cosas. Entonces, ¿sabe por qué? Si me permite. ¿Sabe por qué? Porque en los colegios, en las universidades, las tesis se hacen en biblioteca, pero nadie conoce a su gente en el país, porque no se hace etnografía aplicada. ¿Eso qué significa? No se hacen trabajos de campo. El que quiere ser sociólogo o antropólogo tiene que ir a vivir con su gente. Si no conoce su gente, no conoce su idiosincrasia. Por lo tanto, el que ha vivido con mi hijito de papá en la ciudad no va a entender la psicología del que vive en el campo, porque la idiosincrasia, el modo de ver la vida, lo marca el entorno con sus estímulos adversos o favorables. Por lo tanto, va a querer dar soluciones de su biblioteca, de su tesis de biblioteca, que le han llevado a revisar libros alemanes, franceses, italianos, rusos, norteamericanos, cuyas soluciones no van a servir para los nuestros. Realmente es algo de que uno tiene que ponerse a analizar, y es algo que nos llevamos como aprendizaje. Quiero agradecerle por su tiempo. De pronto la entrevista nos ha quedado un poco corta, tendremos la oportunidad de seguir dialogando más adelante, pero quiero para que pueda recordarnos dónde podemos encontrarlo, si es que tiene alguna red social donde podemos seguir sus propuestas, y finalmente, ¿por qué votar por usted? Brevemente, porque se nos va el tiempo. Bueno, me buscan en Facebook, Ivaceta Marino, Marcos. Allí tengo la página personal y la página principal. No me gusta usar mucho el Twitter, pero también lo tengo y estoy en Instagram. Es que hay una cuestión en mi persona y que lo conocen todos. No hago aspavientos para que me crean en lo que estoy diciendo y en las promesas que estoy haciendo. Cuando yo les planteo un escenario como el que le he planteado, yo ya tengo soluciones, y mi compromiso siempre es que lo que prometo hago. Y si no hay caminos, se hace camino al andar, dijo un poeta, pero se hace. Eso ya me sucedió. Yo no sabía nada de informática, pero hice informática en todo el sistema de justicia, y creo que se puede hacer cambios radicales en el país sin necesidad de hacer pelear a la gente ni de estar buscando nuevas constituciones. Le deseo el mejor de los éxitos, y estaremos atentos a su proceso de elección, y vamos a estar atentos a las propuestas que usted nos va a seguir trayendo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Muy bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Ha sido un poco
bastante diferente a lo que hemos venido haciendo, pero fue una dinámica interesante. Yo lo disfruté, espero que ustedes también lo hayan hecho. Quiero aprovechar para anunciarles que la próxima semana vamos a comenzar con una edición especial. Vamos a tener programa todos los días, así como me escuchan, de lunes a viernes, mismo horario, 6:30 de la tarde, pero vamos a tener como invitados a candidatos regionales, diferentes regiones del país, para que también puedan ellos conocer las propuestas de algunos de los que están representando a diferentes partidos políticos en estas regiones. Entonces, mi recomendación: presten atención a nuestras redes sociales en Instagram como unavozdiferente.p para que puedan ver quiénes son los que se van a presentar y puedan compartirle a las personas que ustedes conocen, de pronto van a votar en esas regiones. Dile: oye, mira, toma esta entrevista, capaz te ayuda a que puedas conocer un poco más acerca de las propuestas de estos candidatos. Así que ya saben, la próxima semana vamos a estar teniendo programa todos los días. Estén atentos a Instagram para que puedan ver quiénes van a ser los que van a estar saliendo de lunes a viernes. Sin más, ya saben, hagámonos cargo de nuestro futuro, informémonos bien. Nos vemos en la próxima entrevista.